El día en que abrí la ventana antes de revisar el teléfono y el aire frío me tocó el rostro como si quisiera despertarme por dentro, no por fuera. Ejercicio 14. Dios no creó un mundo sin significado. Me quedé de pie unos segundos mirando la calle todavía medio vacía. El sol apenas comenzaba a dibujar líneas doradas sobre las paredes. No había drama. No había revelación explosiva. Solo esa frase, flotando en la conciencia, como una verdad que no necesita levantar la voz. Dios no creó un mundo sin significado. La leí despacio. Luego la volví a leer. Y algo dentro de mí reaccionó con una resistencia casi imperceptible. No era rechazo abierto. Era una incomodidad fina. Porque si esto es cierto, entonces el vacío que tantas veces he sentido no puede atribuirse a la vida misma. Tiene que venir de mi percepción. Eso fue lo primero que me movió. Durante años he dicho, con una especie de elegancia melancólica, que el mundo es contradictorio, que la vida es absurda, que muchas cosas no tienen sentido. Lo he dicho como quien constata un hecho objetivo. Pero esta mañana la frase del curso me obligaba a revisar algo incómodo. Tal vez lo que no tiene sentido no es el mundo, sino mi interpretación. Daniel Goleman y Richard Davidson, en Rasgos Alterados, describen cómo el entrenamiento mental modifica la percepción misma. No es solo que pensemos diferente, es que vemos diferente. Si la mente ha sido entrenada en la queja, verá falla. Si ha sido entrenada en amenaza, verá peligro. La realidad externa puede ser la misma, el filtro no. Me estremecí al reconocer cuánto he entrenado mi mente para detectar carencias. No porque sea negativo, sino porque he confundido alerta con inteligencia. Miré el cielo otra vez. Azul pálido, limpio, sin intención aparente. Y me pregunté con honestidad, ¿cuántas veces he llamado sin sentido a lo que simplemente no encaja con mi expectativa? El ego apareció rápido. Claro que hay cosas sin sentido. ¿Vas a negar el dolor? ¿Vas a romantizar la injusticia? Y no quise discutir con esa voz. Porque el ejercicio no dice que todo lo que percibo sea perfecto. Dice otra cosa más profunda, Dios no creó un mundo sin significado. Eso implica una distinción radical entre percepción y creación. Lo que veo puede estar distorsionado. La creación en sí no. Carl Jung escribió en El hombre y sus símbolos que lo que no comprendemos se nos presenta como destino. Esa frase me atravesó suavemente. Tal vez no estoy viviendo un mundo absurdo. Tal vez estoy viendo símbolos que todavía no he aprendido a leer. Eso cambia completamente la postura interna. Porque si algo es símbolo, no es error. Es mensaje. Me apoyé en el marco de la ventana y dejé que esa idea descendiera al cuerpo. Sentí como la mente intentaba apresurarse a entender, a concluir, a decir, entonces todo es aprendizaje. Pero no quise caer en una frase bonita. Quise sentir la implicación real. Si Dios no creó un mundo sin significado, entonces la fuente de la realidad es coherente. Entonces la incoherencia que experimento no puede ser ontológica, tiene que ser perceptual. Me vino a la mente una escena de Matrix, saga, de Matrix, esa película donde el protagonista comienza a sospechar que lo que llama realidad está mediado por un sistema de interpretación. No es que el mundo no exista, es que lo ve a través de un programa. Yo sentí algo parecido, mi mente interpreta antes de que yo siquiera mire. Decide antes de que yo contemple. Esto significa rechazo. Esto significa fracaso. Esto significa que no eres suficiente. Y luego yo digo, el mundo no tiene sentido. Pero ¿y si lo que no tiene sentido es la narrativa automática? Sentí un pequeño vértigo. Porque esta frase del curso no me permite seguir culpando a la vida de mi desorientación. Me invita a asumir que el significado es inherente a la creación, aunque yo no lo perciba todavía. Eso exige humildad. Exige admitir que mi comprensión no es la medida del universo. El ego se incomodó de nuevo. Entonces, ¿vas a decir que todo está perfectamente diseñado? Incluso lo que duele. No respondí mentalmente. Solo me quedé respirando. Porque entendí que el ejercicio no me pide explicar el dolor.
Me pide dejar de usar el dolor como prueba de vacío. Hay una diferencia enorme entre decir esto duele y decir esto no tiene sentido. Lo primero es honesto. Lo segundo es conclusión. Mientras respiraba, noté algo casi invisible, la mente se relajaba cuando dejaba de concluir. Cuando no necesitaba etiquetar la experiencia como absurda o injusta, había más espacio. Me pregunté con suavidad, ¿qué pasaría si hoy no declarara vacío nada de lo que vea? No porque lo entienda todo, sino porque elijo no cerrar la puerta antes de tiempo. Eso cambió la energía del amanecer. No hubo iluminación. No hubo música interna. Hubo algo más simple y más radical, disposición. Disposición a mirar sin insultar la vida con la palabra sin sentido. Y mientras el sol subía un poco más, comprendí algo que apenas comienza a germinar, tal vez el mundo nunca fue incoherente. Tal vez he estado mirándolo desde una mente fragmentada que necesita defender su historia. La mañana apenas empezaba. Y yo también. El sol estaba en lo alto y yo ya había reaccionado 3 veces antes de darme cuenta de que no era el mundo el que me agitaba, sino mi forma de interpretarlo. Fue algo pequeño. Siempre son cosas pequeñas. Una llamada que no llegó. Una respuesta ambigua. Un cambio de planes que tocó una fibra más sensible de lo que yo esperaba. Sentí esa contracción familiar en el pecho, esa presión que parece justificarse sola. Y la frase automática apareció como reflejo, esto no tiene sentido. Pero esta vez no la dejé pasar tan rápido. La mañana me había dejado una vigilancia suave, una especie de testigo interno despierto. No era un control rígido. Era una presencia que miraba sin juicio. Y esa presencia notó algo importante, la frase no describía la situación, describía mi frustración. Me detuve. Sentí el cuerpo. La mandíbula apretada. El estómago ligeramente cerrado. La respiración más corta. Viktor Frankl volvió a mi memoria con una claridad distinta. En El hombre en busca de sentido él habla de la libertad última del ser humano, elegir la actitud frente a lo que ocurre. Siempre pensé que esa libertad se activaba en tragedias monumentales. Pero ahí estaba yo, frente a una incomodidad cotidiana, y comprendí que la libertad no empieza en el drama, empieza en lo mínimo. El ego comenzó su discurso habitual. Te están ignorando. Esto demuestra que no eres prioridad. Siempre es igual. Esa voz tiene un tono convincente. Se siente lógica. Se siente protectora. Pero mientras la escuchaba, algo más profundo dentro de mí empezó a diferenciar. No era la situación lo que dolía. Era la interpretación. Recordé a Carl Jung cuando decía que proyectamos en el exterior lo que no reconocemos en nuestro interior. Y sentí una punzada de honestidad. La irritación no era nueva. No estaba naciendo ahí. Era un patrón antiguo que se activaba con cualquier estímulo similar. Y entonces comprendí algo más delicado aún, el ego no solo interpreta, necesita que el mundo confirme su narrativa. Si la narrativa es no soy suficiente, cualquier gesto ambiguo se convierte en prueba. Ahí se abrió una grieta en medio de la reacción. La frase del ejercicio, aunque no la repetí mentalmente, estaba presente como un campo, Dios no creó un mundo sin significado. Eso implicaba que esta escena tampoco era un error ontológico. No era absurdo. Era instructivo. Me vino a la mente una escena de esa película Orígenes y Origins, donde el protagonista, tan aferrado a su paradigma racional, se encuentra con algo que no puede explicar. No lo destruye, lo obliga a expandirse. Yo sentí lo mismo, esta incomodidad no estaba para confirmarme que el mundo es incoherente, estaba para mostrarme donde aún reacciono desde una identidad herida. Respiré más profundo. En lugar de decir esto no tiene sentido, probé una pregunta distinta, ¿qué significado estoy proyectando aquí? La diferencia fue brutal. Porque cuando pregunto qué significado estoy proyectando, recupero mi mente. Dejo de acusar al mundo de vacío y empiezo a mirar mi interpretación. Sentí la emoción moverse. No desapareció de inmediato. Pero perdió la carga dramática. Ya no era una prueba de abandono,
era una oportunidad de ver la herida que aún busca validación. El ego se defendió. Si no reaccionas, te van a pasar por encima. Si no reclamas, pierdes. Pero el espíritu no respondió con argumentos. Respondió con una sensación corporal de estabilidad. Como si dijera, puedes hablar, pero no desde el miedo. Puedes expresar, pero no desde la acusación. Ahí entendí algo que antes confundía: pausar no es callar. Pausar es elegir desde qué identidad respondo. Me acordé de lo que Goleman y Davidson describen sobre la reactividad y la regulación emocional. Cuando hacemos una pausa consciente, el cerebro sale del circuito automático de amenaza y entra en un espacio de mayor perspectiva. No es solo espiritualidad, es neuroplasticidad en acción. Estaba entrenando algo. No el mundo. Mi percepción. Volví a la situación. Escribí una respuesta más clara, menos cargada. No fue perfecta, pero fue honesta. Y lo más importante, mi paz ya no dependía de la respuesta que recibiría después. Ahí ocurrió el pequeño milagro del día. No fue externo. Fue interno. El mundo no cambió. Yo cambié la lectura. Mientras avanzaba la tarde, me di cuenta de cuántas veces al día mi mente declara vacío algo que simplemente no entiende. Un comentario, un retraso, una mirada, una omisión. Todo se vuelve evidencia de una narrativa inconsciente. Y comprendí con una mezcla de humildad y alivio: el mundo sin significado es una construcción del ego. Es la mente que ya decidió que está sola y, por lo tanto, interpreta cada cosa como confirmación de separación. Pero cuando pauso, cuando miro, cuando dejo de concluir tan rápido, aparece algo distinto. No una explicación inmediata, sino un espacio. Y en ese espacio, la emoción se vuelve información, no condena. La tarde siguió su curso. Caminé, hablé, escuché conversaciones ajenas, vi gente cruzar la calle con prisas y tensiones similares a las mías. Y sentí una compasión silenciosa. No superioridad. Reconocimiento. Todos estamos interpretando. Todos estamos proyectando significado o vacío según nuestro entrenamiento mental. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no quería seguir entrenando la idea de que la vida es absurda. No porque ahora entendiera todo, sino porque ya había probado algo distinto. La mañana abrió la sospecha. La tarde mostró el espejo en carne viva. Y algo dentro de mí, aunque todavía frágil, comenzaba a elegir con más conciencia. El día aún no terminaba. Pero ya no se sentía como otros días. La casa quedó en silencio y el ruido de afuera se volvió un murmullo distante, como si el mundo mismo estuviera respirando más lento. No hice nada especial para marcar el momento. Simplemente dejé de moverme. Apagué una luz. Luego otra. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y dejé que el cuerpo cayera en su propio peso. El día entero pasó frente a mí sin esfuerzo: la ventana abierta en la mañana, la irritación leve de la tarde, la pausa antes de responder. No eran eventos extraordinarios. Pero ahora, en la quietud, se veían conectados, como si hubieran sido piezas de una misma instrucción. Cerré los ojos. Respiré. Y sentí algo distinto, no una conclusión, sino una coherencia. Dios no creó un mundo sin significado. La frase ya no sonaba desafiante. Sonaba amplia. Como si no estuviera señalando hacia afuera, sino hacia adentro. Porque comprendí algo con el cuerpo, no con la lógica: el significado no es algo que se encuentra como un objeto perdido, es algo que se percibe cuando dejo de fragmentar. Durante el día vi cómo mi mente quería declarar vacío lo que no encajaba. Vi cómo el ego intentaba convertir cada incomodidad en prueba de separación. Y ahora, en la noche, veía con más claridad la diferencia entre dos formas de mirar. El ego mira desde la historia acumulada. El espíritu mira desde la presencia. El ego necesita que todo confirme su narrativa. El espíritu permite que todo revele algo más profundo. Me vino otra imagen de esa película Matrix, saga, de Matrix, pero esta vez no como sospecha ni confrontación, sino como símbolo de integración.
El momento en que el protagonista ya no pelea contra el sistema, sino que ve el código detrás de la apariencia. No destruye la escena, la atraviesa con comprensión. Eso estaba ocurriendo dentro de mí. No necesitaba que el mundo cambiara para que tuviera sentido. Necesitaba dejar de interpretarlo desde la herida. Respiré más lento. Imaginé el día como un solo movimiento, inhalación en la mañana, tensión en la tarde, exhalación ahora. Nada aislado. Nada absurdo. Incluso la irritación tenía su función, mostrarme donde aún me identifico con una identidad pequeña. Recordé algo de Viktor Frankl que siempre me estremeció: el sentido no se inventa, se descubre en la manera en que respondemos. Y entendí que el significado no está en los eventos, está en la conciencia con la que los atravieso. Eso cambió algo profundo. Porque durante años he buscado sentido como quien busca una explicación externa. Pero esta noche comprendí que el sentido no siempre es una respuesta, a veces es una alineación. Sentí el cuerpo más pesado, pero no cansado. Más bien asentado. Como si las defensas se hubieran relajado un poco. Probé una práctica sencilla. Dejé que cada pensamiento que surgía fuera reconocido sin pelea. Esto fue injusto. Lo veía. Lo dejaba ir. Tal vez exageraste. Lo veía. Lo dejaba ir. ¿Y si mañana vuelve a pasar? Lo veía. Lo dejaba ir. No intentaba controlar la mente. Solo no me identificaba con cada historia. En algún punto, sin que pudiera señalar el segundo exacto, apareció un silencio más profundo. No ausencia de pensamiento, sino una distancia saludable entre el pensamiento y yo. Ahí entendí algo que no había comprendido del todo en la mañana: el mundo no necesita demostrarme su significado. Yo necesito dejar de imponerle mi narrativa de vacío. La incoherencia que experimentaba no era estructural. Era interpretativa. Y en ese reconocimiento hubo una suavidad nueva. No estaba iluminado. No estaba resuelto. Pero estaba menos fragmentado. Abrí los ojos despacio. Las sombras eran las mismas. La casa era la misma. La ciudad seguía con su ritmo. Nada espectacular había ocurrido. Y sin embargo, algo esencial había cambiado. Ya no sentía la urgencia de declarar que la vida no tiene sentido cuando no entiendo algo. Había espacio para el misterio. Había espacio para la incomodidad. Había espacio para no saber. Y en ese espacio, el mundo no se sentía vacío. Se sentía abierto. No tengo todas las respuestas. No entiendo cada evento. No puedo explicar cada dolor. Pero hoy dejé de usar la palabra sin sentido como sentencia final. Y eso, aunque pequeño, transforma la textura del vivir. La noche no trajo revelaciones grandiosas. Trajo quietud. Y en esa quietud, algo dentro de mí dejó de pelear con la creación. Solo respiró con ella.